uno de ellos, una de ellas es la profe Azul, contamos y nos va a dar ahora la bienvenida, y está también una persona que la profe Azul nos va a presentar, que es una de sus manos derechas y es uno de los secretos en todo este tema de alfabetización. Les recuerdo que en un momento, no va a ser ya, en un momentito vamos a dejar el link para que ustedes puedan de pronto dejarnos sus datos, digan, oiga, mándenme esta grabación tan chévere, cuéntenme estos materiales, entonces lo vamos a poner allí por el chat. También quisiera contarles que esta sesión la vamos a seguir repitiendo cada jueves de aquí hasta el 13 de junio, y que vamos a seguir abordando temas alrededor de la alfabetización inicial. Por último, quisiera darle la bienvenida también a una persona que nos está acompañando el día de hoy, que para nosotros ha sido muy representativa, pero que también es una de esas alianzas con el sector público con quienes nos sentimos felices y decimos qué maravilla poder tener personas que le están apostando a este tema y con quien nos podemos conectar muy bien. Entonces, Verónica, quiero darte la palabra. Antes de ello, contarles que por el número de personas que estamos en este momento, esperábamos 120 y vamos 170 personas. No nos imaginamos nunca, digamos, como una convocatoria tan grande, pero por ello mismo es muy complejo darnos la palabra a todos, por eso vamos a usar el chat y el panel de preguntas, allí vamos a estar muy atentos. Verónica, bienvenida, este espacio también es tuyo y muchísimas gracias por apostarle a la educación. Gracias a ustedes, de verdad, para nosotros desde la Secretaría de Educación de Bolívar nos da mucha ilusión, de verdad. Ahorita que mencionaban a nuestras escuelas del Paraíso, las que están desde todos los Montes de María, desde Monpós, vemos en parte el inicio de esa materialización de un sueño que tenemos para nuestro departamento y que ya seguramente va a rendir sus primeros frutos. Ahí hay una gran apuesta del equipo de la Secretaría de Educación, de la Dirección de Calidad, y es mejorar las competencias de lectura y lectura crítica de nuestros estudiantes. Y esto no lo vamos a poder lograr sin nuestros maestros y sin aliados como ustedes. Entonces, para nosotros, de verdad, hacer parte de este programa, hacer parte de que nuestros maestros puedan acceder a la formación y puedan seguir, si somos muy juiciosos, profe, siguiendo con esto que es un programa y que es una metodología ya que ha dado frutos en otras ciudades y en otros departamentos como el nuestro. Seguimos pensando que si trabajamos por esa niñez, por nuestros estudiantes de transición a tercero, vamos sin duda a cambiar el rumbo y a mejorar la calidad educativa de nuestras escuelas y vamos a abrir oportunidades para que la educación básica sea aún mejor. Entonces, de verdad les agradezco a ustedes el respaldo, el habernos recibido como equipo, el habernos integrado a esta estrategia, y vamos a estar aquí como un verdadero equipo con ustedes para que nuestros profes puedan validar su experiencia y su capacitación, seguirla hasta el final y luego pues proseguir con otro tipo de formaciones que son necesarias para que establezcamos esos pilotos en Bolívar. Pues esto es una competencia y de verdad es una deuda que tenemos con nuestros niños y niñas, no solo de Bolívar, sino de toda la costa Caribe. Así que en nombre de mis profesores, de mi equipo de la Secretaría de Educación, también quiero abrazar la buena noticia de que la convocatoria, no solo para esta tarde, sino en general para el Caribe, haya tenido tan buenos resultados y que hoy podamos tener acá profesores de otros departamentos que también se suman a esta alianza. Lo que hagamos aquí, lo que hagamos en cualquier parte de nuestra región, sin duda va a ser un espejo en los demás y un modelo a seguir para que todos vayamos en esa misma línea. Así que decirles eso para reiterarles nuestro agradecimiento y nuestra completa disposición y motivación a que trabajemos juntos en este y en otros programas.
Muchísimas gracias. Este es justamente una de esas señales, Verónica, donde nosotros creemos que definitivamente hay que seguir apostando por esto. Gracias a los docentes sabemos la hora que es y sabemos también que conectarse a un escenario como estos es en efecto estar interesado por este tema. Le quiero dar paso a la profe Azul, quien nos acompañará, pero además nos va a presentar a los invitados del día de hoy. Entonces, profe, bienvenida. Todo esto que tenemos es, además de una maravilla, una gran dicha y claramente también a nosotros nos conmueve mucho. Gracias, Lilian. Muchas gracias, Verónica, también por sus palabras. Bueno, quiero presentarme. Estoy muy contenta de estar en este espacio. Bienvenidas, bienvenidos a todos los que están aquí, porque eso quiere decir que tenemos cosas en común, intereses y objetivos en común por nuestros niños y niñas, ¿cierto? Entonces, es un acto muy bello que nos encontremos en espacios como este. Pues para quienes no me conocen, soy la profe Azul, digamos que estoy en compañía de un equipo maravilloso, como ya Lilian lo mencionó, trabajando en esta estrategia que la conocemos como Viajando con la profe Azul. Es una estrategia, como lo pueden ver ahí en pantalla, multimodal, que busca la recuperación y nivelación de aprendizajes en entornos educativos y comunitarios. Eso nos ha traído, digamos, un reto bien importante y es pensar, ¿no es cierto?, en que muchas veces hay niños y niñas que están desescolarizados, pero tenemos y contamos con gente, personas maravillosas en los territorios que hacen de alguna forma que el mundo sea cada vez más sencillo y llevadero para muchos niños y niñas que están en desescolarización. Entonces, digamos que voy a hablarles un poco de la estrategia que nosotros hemos creado y que estamos llevando a cabo. Hay unos antecedentes importantes que debemos y que tuvimos en cuenta para hacer este ejercicio, ¿cierto? Y es que tenemos unas cifras muy significativas, ¿cierto?, que han ido en aumento en los últimos años, como es, por ejemplo, la deserción escolar, ¿cierto? Tenemos contamos con un plan decenal desde el 2016 hasta el 2026, ¿cierto? En la que se le ha apostado, en ese plan tenemos una apuesta importante para trabajar sobre la permanencia escolar. Quienes estamos aquí sabemos lo que significa que un niño y una niña esté desescolarizado, ¿cierto? Entonces, dentro de las preocupaciones y los intereses que tenemos desde la Fundación Carvajal y UNICEF es precisamente contribuir a esa permanencia escolar, ¿cierto? Después de la pandemia que todos y todas vivimos, pues se prendieron ciertas alarmas, ¿cierto? Se incrementa la pobreza de aprendizaje, que es uno de los temas que hoy vamos a abordar con una de nuestras expertas, que en algún momento ya se las presentaré. Digamos que yo voy a hacer como el preámbulo y después con cada una tendremos el espacio. Entonces, es importante también entender que desde UNICEF estamos esperando contribuir, ¿cierto?, para lograr que en el 2030 todos los niños y las niñas de 10 años tengan unos niveles óptimos de lenguaje, de acuerdo, por supuesto, a las pruebas que están ya estandarizadas por parte del Estado, ¿cierto? Esto, entonces, nos ha puesto un reto, como les decía, que queremos abordar a partir de la estrategia que estamos fomentando hoy. Digamos que dividimos este ejercicio en 3 momentos específicos. El primero es que entre el 2019 y el 2022 hubo un acontecimiento importante y es que no tuvimos clases presenciales, ¿cierto? Gracias, o bueno, en consecuencia del aislamiento por el COVID.
Esto hizo que las brechas, ¿cierto?, de aprendizaje se hicieran cada vez más amplias y por supuesto que se puso en evidencia lo que conocemos hoy como pobreza aprendizaje. Esto, pues, por supuesto, tenía distintos factores. Nosotros en nuestro país tenemos territorios en los que las redes, ¿cierto?, el Internet y la tecnología, pues, no son de fácil acceso. Entonces, por supuesto que aquí logramos evidenciar cómo estas brechas son cada vez más significativas. Digamos que dentro del periodo del 2022, entre UNICEF y la Fundación Carvajal, diseñamos una estrategia, ¿cierto?, para la nivelación y recuperación de estos aprendizajes. Como les venía diciendo, es una estrategia pensada para que los docentes, las docentes, pero también las lideresas, líderes comunitarios, gestores y demás, personas interesadas en aportar al respecto de la disminución de estas brechas, pudieran, ¿cierto?, implementar esta estrategia. Entonces, como resultado de ello, entre el 2023 y lo que llevamos de este 2024, entre UNICEF y Fundación Carvajal hemos puesto en marcha esta estrategia multimodal para recuperar y nivelar el aprendizaje en entornos, insisto, educativos, pero también comunitarios. Esta estrategia entonces se llama Viajando con la Profe Azul, ¿cierto? En la estrategia Viajando con la Profe Azul, digamos que hemos priorizado unos elementos que para nosotros, desde UNICEF y Fundación Carvajal, son muy importantes, por lo que hemos decidido que sea una estrategia de carácter multimodal. Primero entendemos que es muy necesario, ¿cierto?, estar, digamos, a la vanguardia, ¿cierto?, con la innovación y las tendencias que hay desde la rama educativa. En algunos momentos hemos puesto cierta resistencia al respecto, pero la pandemia también nos mostró lo importante y lo significativo que es poder extendernos a partir de la tecnología y, ¿cierto?, de las redes de comunicación con las que contamos actualmente. También hemos pensado que una estrategia multimodal funciona porque además permite que haya mayor posibilidades de acceso, ¿cierto? Y mayor oferta en términos de material educativo. También es posible que a través de la distancia, como en este espacio, ¿cierto?, podamos conectarnos desde distintos departamentos y municipios del país y podamos a su vez acceder a material, a acompañamiento y asistencia técnica. Entonces, digamos que esto ha podido convertirse en un modelo que es bastante o altamente escalable. Funciona de esta manera porque logramos llegar a distintas poblaciones, a distintos territorios y a su vez cada una de estas personas puede acceder a lo que ofrece la estrategia. También es importante tener en cuenta que hemos detectado que a través de esta estrategia multimodal podemos dar un soporte de una manera más ágil, ¿cierto? Y acorde a las necesidades que cada uno de los territorios pues nos va mostrando, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido la apuesta es poder abarcar a más territorio, pero también con las necesidades puntuales y especificidades que cada uno de los territorios tiene. Así entonces, digamos que la estrategia Viajando con la Profe Azul tiene en grandes términos como 4 componentes. El primero es el kit azul de los aprendizajes. Este es un kit, aparte de ser muy bello, es un kit supremamente, digamos, creativo, funcional, está pensado desde la experiencia que hemos tenido en los distintos lugares de Colombia y las necesidades que allí surgen en la vida cotidiana. Este kit azul de los aprendizajes está pensado para la recuperación y nivelación de aprendizajes en comunicación y lenguaje. Tenemos un segundo componente que es la asistencia remota o el chat de la Profe Azul. Es una línea de WhatsApp que está disponible, ¿cierto?, para
acompañar estos procesos de recuperación y nivelación, para acompañar todos los componentes que están asociados con la estrategia Viajando con la Profe Azul. A través del chat hacemos convocatorias, pero también hacemos acompañamiento, seguimiento y orientación a líderes, lideresas o los docentes que requieran, ¿cierto?, a propósito de los componentes de la estrategia o incluso de otros tips o necesidades que estén referidas a la educación, ¿cierto? Y a aprendizajes en temas de comunicación y lenguaje. Tenemos un tercer componente que es Aprendamos Todos a Leer, que es un poco en lo que vamos a profundizar el día de hoy. Este componente pues lo conocemos como ATAL. En un momento, pues como que profundizaremos un poco más. Y tenemos un último componente que es una aventura de conocimientos, prevención de la explotación y el abuso sexual. Sabemos que muchas de las dificultades que se presentan en los niños, las niñas y adolescentes, en la deserción, también puede estar asociada u orientada a temas, ¿cierto?, de vulneración de los derechos de estos niños o niñas. Entonces, para nosotros es importante que ustedes como líderes o docentes, ¿cierto?, como gestores de su comunidad, tengan conocimientos sobre la explotación y el abuso sexual. Voy a contarles un poquito sobre el kit azul de los aprendizajes. Este es un curso, ¿cierto?, que es abierto, es un curso libre que está a disposición de cualquier persona que tenga interés por conocer, ¿cierto?, esta información. Este curso se desarrolló, digamos, se desarrolla, perdón, en 3 módulos específicos, ¿cierto? El primer módulo tiene una contextualización sobre el tema de la pobreza-aprendizaje. Ahí podremos identificar cuáles son digamos, esas muestras que podemos observar, cuáles son esas condiciones o características que nos permiten identificar que estamos ante la pobreza-aprendizaje y qué niveles o cómo podemos atender a esta pobreza-aprendizaje. Tenemos un segundo módulo, ¿cierto?, que está pensado en una ruta de recuperación de los aprendizajes. Esto es importante, digamos, porque una vez tenemos ese diagnóstico, esa mirada sobre la pobreza aprendizaje, tenemos la posibilidad de activar una ruta que nos permite recuperar esos aprendizajes. Y finalmente, ¿cierto?, tenemos el tercer módulo en el que se trabaja un poco la reflexión y el cierre de esa ruta que nos ha permitido recuperar estos aprendizajes. Este kit azul de los aprendizajes es un kit que está pensado para niños y niñas que ya saben leer, ¿cierto? Entonces está pensado para grados desde 3º hasta 11. Lo que hacemos es que privilegiamos, digamos, la intención no solo de que en la lectura haya una decodificación del texto, sino que haya un ejercicio de comprensión lectora, ¿cierto? Que los niños, las niñas y los adolescentes puedan tener elementos para crear textos también, además, ¿cierto? Para poder reflexionar alrededor de lo que están leyendo. Insisto, este es un curso que está abierto para todas las personas que desean hacerlo y además es un curso certificable, ¿cierto? Es un curso que si usted termina los módulos, perfectamente puede pues hacer su prueba de conocimiento y finalmente podrá tener su certificado. Dentro de esto habíamos hablado del chat
de la profe Azul, ¿cierto? Este es un chat que tiene, digamos, varias funciones o tiene varios objetivos que para nosotros es muy gratificante poder presentarles a ustedes esta posibilidad de acompañarles en los procesos y de servirles también como un apoyo, una orientación en el caso que sea necesario. Utilizamos este WhatsApp como un método de comunicación principal, ¿cierto? Entonces, es importante que también sepamos que es un método además muy ágil porque a través del WhatsApp, pues todo el tiempo tenemos acceso y posibilidades de comunicación. Entonces, es un número de WhatsApp al que usted nos puede escribir y que nosotros estaremos, ¿cierto? Felices de contestarle y acompañarle. Digamos que en este medio, en este WhatsApp, desde la experiencia que tenemos hasta ahora, hemos podido acompañar y resolver distintas inquietudes relacionadas con planeación pedagógica. Podemos hacer orientación desde este nivel, podemos hacer orientación y resolver inquietudes alrededor del método ATAL, que es el de Aprendamos Todos a Leer, que trabajaremos en el espacio de hoy. También hacemos asesoría técnica para el curso Kit Azul de los aprendizajes, es decir, usted realiza sus módulos, si tiene una dificultad podemos apoyarle, podemos explicarle cómo acceder a su certificación y demás. También hacemos asesoría técnica para el curso de PEAS, que es el de prevención de la explotación y el abuso sexual. Tenemos casos de lideresas, de profes que a través del chat nos preguntan, mira, profe Azul, tengo esta situación, ¿cómo crees que lo puedo abordar? O tengo este tema para trabajar con tal grupo, ¿es posible que me des una orientación, una idea de cómo poder hacerlo? Y efectivamente ahí estamos para poder brindar ese acompañamiento. Y finalmente, pues todas las dudas en general, por supuesto, a propósito de la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y escritura, que es lo que nos convoca. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, que en nuestra experiencia, en lo que hemos venido trabajando, otro de los componentes es aprendamos todos a leer o a tal, ¿cierto? Lo que hemos realizado a partir de este componente es que efectivamente hemos logrado transferir la estrategia como tal, ¿cierto? Aprendamos todos a leer, cuenta con digamos, un método sintético, fonético para tomadores de decisiones y sensibilización, pues en términos generales, es un poco lo que haremos el día de hoy, ¿cierto? En esas estrategias lo que hemos hecho es compartir en detalle cómo implementar cada uno de los precursores y de la alfabetización inicial. Sí, digamos que a veces tenemos que en las escuelas o incluso hay niños y niñas desescolarizados, ¿cierto?, que no saben leer y escribir y ya tienen edades avanzadas. Entonces, hemos contado con muchas lideresas y líderes comunitarios que se le apuestan a hacer ese aporte a sus territorios. Entonces, la idea con Natal también es que a través de esta metodología, los niños y las niñas aprendan a leer fácilmente, lo hagan de una forma, vamos, también respetuosa a su proceso de aprendizaje y que a partir de ahí podamos lograr, ¿cierto?, conectar con los tomadores de decisiones para que estos niños y niñas se vinculen al sistema escolar. Esto no reemplaza, por supuesto, ¿cierto?, el proceso que un niño o una niña debe seguir en el sistema escolar, pero sí le permite un poco que esté con las competencias, las habilidades y las herramientas para ingresar al sector escolar, ¿cierto? Entonces, dentro de estas transferencias, lo que hacemos también es enseñar, digamos, transferir, comunicar todos los detalles, la estrategia de Aprendamos Todos a Leer. Y a su vez, en los distintos territorios que hemos estado y que hemos trabajado, hemos realizado acompañamientos,
¿cierto? Asesoría técnica en situ, entonces hemos acompañado los procesos comunitarios con los grupos que están desarrollando esta estrategia. Hemos también trabajado en la modelación de experiencias pedagógicas dentro del aula y, por supuesto, la asistencia virtual, que es la que hemos estado hablando a través del botón. Entonces, ¿cierto? El último componente que les mencioné es un curso sobre la prevención de la explotación y el abuso sexual, una aventura de conocimientos, PEAS. Este curso también es libre, es un curso también gratuito al que pueden acceder a través de las páginas, por supuesto, de UNICEF y la Fundación Carvajal, y está constituido por 3 viajes, ¿sí? Lo hemos denominado viajes, también aprovechando pues como la experiencia que hemos tenido en los distintos territorios y el aprendizaje que nos hemos llevado en la experiencia de con estos territorios y las personas que en ellos hemos encontrado y con la que hemos compartido. Digamos que nuestro primer viaje, en ese viaje lo que hacemos es tocar conceptualmente, ¿cierto?, qué entendemos por abuso y explotación sexual. Entonces, aquí es importante reconocer y diferenciar, ¿cierto?, los conceptos, qué acciones, qué omisiones, qué palabras o gestos podrían a mí estarme indicando que efectivamente estoy siendo víctima o alguien de mi comunidad, ¿cierto?, está siendo víctima de explotación y abuso sexual. Entonces, aquí entenderemos, ¿cierto?, cómo pues, conceptualizar o definir el abuso y la explotación sexual en contextos institucionales. En el segundo viaje, lo que hacemos es brindar herramientas para poder atender a personas que han sido víctimas de explotación o abuso sexual. Y todo esto a partir de los primeros auxilios emocionales. Esto quiere decir entonces que compartimos con ustedes cómo detectar no solo cómo detectar estas situaciones, sino también cómo brindarle a la persona que está siendo víctima de explotación o abuso sexual un acompañamiento, un espacio de escucha, ¿cierto? Cómo poder atender y orientar a esta persona cuando ha sido víctima de una de estas situaciones. Y el tercer y último viaje lo que hace es mostrarnos la política de prevención de la explotación y el abuso sexual dentro del marco de la estrategia, dentro del marco de la Fundación Carvajal como tal. Entonces, en ese sentido, digamos, invitadísimos todos a que exploren esta estrategia de Viajando con la Profe Azul y sus 4 componentes que estamos seguros que serán de gran utilidad, ¿cierto? Y que además es importante que podamos también recibir sus retroalimentaciones, conocer cómo les parece. Entrando pues un poco ya de lleno a la transferencia, ¿cierto?, del acompañamiento de natal, que es a lo que estamos hoy convocadas, ¿cierto? Pues me explico un poco más aparte de lo que ya he mencionado sobre ATAL, ¿cierto? Esta es una estrategia de acompañamiento y de transferencia que ha tenido pues como objetivo, ¿cierto?, lograr que, insisto, líderes y lideresas se apropien de este modelo, es decir, del modelo Aprendamos Todos a Leer o ATAL, y lo puedan implementar en sus espacios de alfabetización, puede ser en sus espacios de educación comunitaria. Nos hemos encontrado que hay muchas personas que destinan su tiempo en las mañanas, en las tardes o fines de semana para reunir a niños y niñas de su barrio y poder como hacer un aporte, ¿cierto? Entonces, insistimos en que la idea es que a través de la implementación, digamos, de esta estrategia Aprendamos Todos a Leer,
los niños y las niñas o adolescentes que no estén escolarizados puedan aprender a leer y a escribir, y que posteriormente con esas nuevas herramientas puedan ingresar, ¿cierto?, a los espacios de educación formal. Finalmente, pues digamos que esta transferencia o este espacio también busca apoyar, ¿cierto?, a quienes asisten a la escuela. Es decir, hay niños y niñas que están escolarizados, pero que les hace falta, digamos, como algunas herramientas para estar como al nivel del resto de su grupo. Tenemos entonces hoy dos invitadas especiales que nos van a abordar el tema, ¿cierto?, y que van a profundizar en dos aspectos importantes. La primera es Liliana Gamboa, ¿cierto? Ella es oficial de educación en UNICEF, ¿sí? Ella va a mostrarnos y a explicarnos y profundizar un poco en el tema de la pobreza del aprendizaje. Bienvenida, Liliana. Y posteriormente tendremos la participación de Viviana López, que ella es experta en alfabetización inicial de la Fundación Carvajal. Entonces, Viviana nos va a contar un poco sobre Aprendamos Todos a Leer y a tal, y nos va a transferir. Entonces, Liliana, Viviana, bienvenidas a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, esperamos disfrutar muchísimo de lo que tienen por compartirnos. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias por este buen recorrido que nos acabas de hacer. Quiero saber si hay personas conectadas, porque solo vemos imágenes, pero no sabemos si estamos ahí de verdad presentes. Regálenos, por favor, una manito arriba, un aplauso, un corazón, que muestre un poco cómo se están sintiendo en este momento. De verdad, muchas gracias por conectarse a este espacio. Desde UNICEF y desde la Fundación Carvajal hemos venido trabajando en diferentes estrategias para poder llegar a todos los territorios, para poder estar presentes, y porque sabemos que como todos ustedes o como la mayoría de los que estamos aquí conectados, que somos docentes, que hemos estado en aula, que conocemos las realidades del país, pues tenemos unos retos bastante importantes que poder asumir, y que a veces nos faltan son eso, herramientas y estrategias para poder trabajar con nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Entonces, de verdad, aprovechemos estos espacios. Lo contaba Lilian al principio, vamos a tener 4 espacios de transferencia, este es el primero. Luego tendremos cada 8 días los otros siguientes espacios. Vamos a tener otros invitados especiales que van a compartir también desde todo su conocimiento y experiencia. Entonces, muchas gracias a los que siguen enviando corazones, manitos, aplausos. Eso es para nosotros muy importante. Les voy a contar un poco de por qué nosotros estamos tan interesados en trabajar alfabetización inicial y recuperación de aprendizajes, y por qué todas estas estrategias que acaba de mencionar la profe Azul pues son muy importantes para nosotros y las queremos compartir. Primero, porque sabemos que en territorio tenemos unos retos y que cada vez estos retos lo que hacen es marcar más la pauta. Hace unos años, en el 2019, UNESCO y el Banco Mundial hicieron una investigación de donde nace el término de pobreza del aprendizaje. Hicieron un ejercicio donde revisaron en diferentes partes del mundo cómo estaban los estudiantes antes de los 10 años, si podían leer, si podían escribir y si tenían esas habilidades para poderlo hacer. Se encontró que a nivel global, un 59% de la población que estaba antes de los 10 años no lograba o no tenía esas habilidades básicas de la lectura y la escritura. Entonces, lo que ellos hicieron en este estudio fue identificar cuáles eran esos elementos que se tendrían en cuenta para valorar la pobreza del aprendizaje, y son 2 elementos básicamente. El primero es el acceso, que los niños tengan acceso a la educación formal, y el segundo, que ese acceso sea de calidad. Luego, con este ejercicio inicialmente, aquí cuando llegamos podemos ver la información que tenemos en Colombia a partir de la aplicación de las pruebas Saber tercero, quinto y noveno, y en este caso específicamente la prueba Saber quinto, se identificó que efectivamente se podían hacer los cruces de bases de datos y poder ver ese primer ejercicio que se había hecho sobre pobreza del aprendizaje y aterrizarlo a Colombia. Entonces, cuando llegamos a hacer ese cruce
de la base de datos de la prueba Saber Quinto, que era un ejercicio muy interesante porque íbamos a tener resultados incluso por municipios y por instituciones educativas, porque esa es la forma en que se hacía el registro de esta prueba, pues podemos tener resultados agregados por departamentos, por entidades territoriales certificadas, y podemos ver cuál es el comportamiento de esta pobreza de los aprendizajes por municipio. Entonces, encontramos que para Colombia, luego de hacer este ejercicio, un 60.5% de nuestra población, eso quiere decir que si tenemos 10 estudiantes, de esos 10 estudiantes, nuestros estudiantes, 6 de ellos no logran leer un texto simple, no logran poder comprender. Entonces ahí es muy importante este dato, porque cuando vamos al aula y revisamos si tenemos 30, 40 estudiantes que están tal vez en tercer grado, no esperaría que los estudiantes de tercer o cuarto grado pues ya puedan leer un texto simple, pero estoy segura que si ustedes hacen la mirada en este momento y recuerdan a sus estudiantes, van a poder identificar que hay un 60% de esos niños que no logra leer un texto simple. Entonces, la pobreza de los aprendizajes está todavía más marcada porque después de la pandemia, lo decía la profe Azul hace un momento, pues tuvimos un tiempo en que no fuimos a las escuelas y esto hace que se profundicen más esas brechas en las que nosotros debemos trabajar. ¿Qué pasa con ese 60%? Como les contaba, miren, ahí vamos a encontrar unos datos con los que se inició este estudio de pobrezas del aprendizaje. Entonces, para el 2013 la pobreza del aprendizaje tiene un 49%, en 2019 asciende a un 51%, pero para Colombia este 51% es de un 60.5%. Están los dos elementos que hacen parte de este índice de pobreza del aprendizaje, que es privación del aprendizaje, no tenemos acceso, y la privación de la escolaridad. Entonces son dos elementos muy importantes que debemos tener en cuenta para poder trabajar para cerrar esas brechas. Cuando veíamos al principio el mapa donde estaba toda la globalidad, veíamos que Colombia estaba como en un naranja claro. Pero cuando logramos hacer zoom, de hecho es muy importante mencionar que este zoom de pobreza del aprendizaje en Colombia es en el único país donde se puede hacer el zoom para llegar por municipio, pues porque teníamos las bases de datos que les contaba de la prueba Saber tercero, quinto y noveno, haciendo foco en grado en quinto, pues vemos que aquí vamos a encontrar unas secretarías de educación y unos municipios en los que efectivamente lo que estamos encontrando es que hay mayor pobreza del aprendizaje. Tenemos municipios donde la pobreza de los aprendizajes está por encima del 80% de la población. ¿Qué pasa con esto? Cuando tenemos municipios donde tenemos pobreza del aprendizaje por encima del 80%, pero tenemos municipios también que están por debajo del 20%, lo que vamos a encontrar es que tenemos una dispersión muy amplia y lo que vamos a encontrar es que seguramente en muchos lugares lo que encontramos es unos estudiantes que tienen e inician su proceso de formación con unas habilidades, pocas o muchas, pero empiezan todos con un cierto nivel de habilidades. A esos estudiantes que empiezan esa corte grado primero con ciertas habilidades y logramos trabajar con ellos, pues seguramente van a mejorar sus habilidades y van a llegar a una edad sabiendo leer y escribir. Aquí pasa algo muy interesante y es que podríamos estar viendo en nuestras aulas, y de hecho lo podemos ver a nivel nacional, el efecto Mateo. ¿El efecto Mateo en qué consiste? En que a los estudiantes que tienen mucho se les dará más y estos estudiantes tendrán mejores resultados. Pero a veces lo que ocurre es que los estudiantes que no cuentan con esas ciertas habilidades y que los vemos un poco rezagados, pues también los dejamos rezagados y no les damos más de lo que realmente necesitan. Lo que va a pasar a lo largo de los años es que no les damos lo suficiente, se van a mantener siempre por una línea debajo. Entonces el efecto Mateo nos dice, el que tiene mucho se le dará más, el que tiene poco, pues poco se le dará, y no se le va a ver la progresión. Nuestra invitación es un poco revisemos cuáles son esas acciones y cuáles son esas estrategias que estamos utilizando en el aula para que todos los estudiantes, de acuerdo a sus procesos, puedan recibir las mejores estrategias y podamos desde los docentes realmente utilizar esas estrategias. Porque también un poco lo que hemos visto es que en el aula pasa algo muy particular y es que los docentes usamos las mismas estrategias que usaron con nosotros para enseñarnos a leer y a escribir.
¿Por qué? Porque nos falta a veces tener mayor conocimiento de métodos, de metodologías o de estrategias metodológicas. Entonces, a veces, pues si a mí me funcionó, si así me enseñaron, pues así yo enseño y así lo que hago es promover la misma enseñanza. Lo que buscamos con todas estas estrategias que están enmarcadas dentro de la estrategia multimodal de la Profe Azul es entregarle a los docentes nuevas formas, nuevas herramientas basadas en evidencias, basadas en investigaciones, para que realmente se den cambios estructurales dentro del proceso educativo. Los cambios estructurales no son de la noche a la mañana, se dan en un proceso mucho más lento, pero sabemos que arrancar en este momento y poder compartir con ustedes todas estas herramientas, utilizar metodologías basadas en evidencia que realmente nos han mostrado resultados, pues va a ser muy satisfactorio. Entonces, nuestra invitación es a poder participar de todos estos ejercicios. Porque es importante aprender a leer adecuadamente y más allá de hacerlo adecuadamente, también es muy importante aprenderlo a hacer a la edad adecuada, a la edad en que realmente deberíamos aprender. Y es para no quedarnos con esos rezagos y tener este efecto Mateo. Estas habilidades lectoras nos van a permitir a nosotros tener una mejor vida. Está comprobado que los estudiantes que aprenden a leer a la edad adecuada y lo hacen de manera eficiente, pues van a poder tener mejor acceso a educación superior, van a tener altos niveles de confianza. Y aquí quiero remitirme a un ejemplo que en estos días en algún otro ejercicio que estábamos haciendo hablábamos, y es que los estudiantes que aprenden a leer de manera eficiente y lo hacen de manera pertinente en su edad adecuada, pues fácilmente son estudiantes que se caracterizan por ser líderes en los colegios, por representar a los colegios, por estar un poco más entusiasmados por los ámbitos políticos que a veces nos interesa tanto en el país. Entonces, estos estudiantes llevan la parada desde el liderazgo. ¿Por qué? Porque tienen más confianza. También participan de muchas actividades de voluntariado porque logran hacer una comprensión diferente de su entorno y de su contexto, y el acceder a recursos literarios o acceder a recursos de conocimiento lo que hace es que los estudiantes tengan una mejor estructuración, puedan tener mayor argumentación y puedan tener también mayor toma de decisiones. Entonces, por muchas razones, definitivamente que nuestros estudiantes aprendan a leer de manera adecuada y en la edad que deben aprenderlo, pues va a garantizar que nosotros realmente podamos tener un impacto en la sociedad y en el contexto en el que estamos. Eso también lo que nos permite a nosotros y en lo que hemos venido trabajando son en 3 retos muy importantes que nos hemos trazado desde UNICEF y que nos acompaña en este caso nuestro socio Carvajal, que también está alineado con estos retos. Y no quiero dejar de lado las secretarías de educación que seguramente están acá, como vimos al inicio el saludo que tuvimos. Tenemos a las personas de las cajas de compensación, hemos estado trabajando con la caja de compensación del Tolima, con quienes hemos hecho también transferencias, hemos estado trabajando con otras entidades que están también vinculadas y tienen estos retos, y pues lo que hacemos es unir cada vez más esfuerzos. Quería contarles también, pensando en estos retos, hemos venido trabajando fuertemente en una red de alfabetización, Red Nacional de Alfabetización Inicial, porque sabemos que es muy importante poner sobre la mesa todos los problemas que tenemos en aprendizajes fundacionales. Entonces, también estamos trabajando de la mano con el Banco Mundial, con la Fundación Aprender a Quererte, con el BID, para que esto realmente esté sobre la mesa y podamos tener incidencia. ¿Cuáles son esos retos que nos han convocado y con los que nosotros hemos venido trabajando? El primero, queremos fortalecer esas capacidades que tienen los docentes, tanto pedagógicas y didácticas, para cuáles grados, transición y primero, porque es ahí donde desarrollamos las habilidades de nuestros estudiantes para la lectura y la enseñanza de la escritura también. Entonces, es muy importante que nosotros podamos compartir con ustedes todo lo que hemos desarrollado, siempre buscando fortalecer esas capacidades de nuestros docentes. Segundo, poder fortalecer las competencias de lectura y escritura, competencias fundacionales, usando programas basados en evidencia. Y reitero un poco, y es la experiencia que tuve en aula, que he tenido con los colegios, la experiencia que me ha dado poder trabajar como asesora pedagógica a lo largo y ancho del país. Y es que cuando uno llega al aula y hace acompañamiento pedagógico en el aula, uno lo que empieza a ver es que los docentes replican su experiencia y que su experiencia como
un poco lo que nos mencionan es cómo me funciona y funcionó conmigo, puede funcionar con los estudiantes. Pero hoy en día hay muchos avances, muchas investigaciones que demuestran cómo deberíamos enseñar a los niños a leer y a escribir, y es ahí donde nosotros queremos pararnos. No es desde la expertise solamente, sino desde la evidencia científica de cómo podemos enseñar a leer y a escribir a los estudiantes. Y un tercer reto es contribuir a mejorar la cobertura, la calidad y la retención escolar. No sé si ustedes saben, pero un porcentaje muy alto de los estudiantes que desertan de los establecimientos educativos es porque no aprenden a leer y a escribir. Tenemos una deserción bastante alta en Colombia y uno de sus factores principales, no es el único, pero uno de los factores es que nuestros niños, como no saben leer y escribir, se aburren y no quieren volver a la escuela, no les interesa porque no han encontrado esa magia que es aprender a leer, aprender a escribir para aprender. Entonces, para aprender necesitamos aprender a leer y aprender a escribir. Eso nos permite abrir un mundo amplio para ellos y que si no lo hacemos en el tiempo, pues se van a ir aburriendo y vamos a tener mayor deserción. Entonces, estas son las herramientas que hemos desarrollado. Y esta es como toda la estructura de la cual estamos parados para poder apoyar a las secretarías y a todo el que se nos quiera sumar. Esto es un bus muy grande, bastante amplio para que todo el que de verdad esté interesado en que nuestros niños, niñas y adolescentes aprendan a leer de manera eficiente y adecuadamente en las edades que lo deben hacer, pues bienvenidos. Desde UNICEF tenemos todas las puertas abiertas para poder trabajar de la mano. Lo que buscamos son siempre aliados para poderlo hacer. Lo hacemos con nuestros aliados. En este caso tenemos un gran aliado que ha sido Carvajal, con el que venimos trabajando no solamente en alfabetización inicial, sino también en estrategias de recuperación de aprendizajes. Y voy a hacer un spoiler aquí, y es que luego de tener estas 4 sesiones que vienen todas las semanas, vamos a tener una quinta sesión donde vamos a dedicarnos solamente a hablar de experiencias de recuperación de aprendizajes. Y vamos a tener unos invitados que, como lo mencioné hace todos, nos van a contar de sus programas que han sido basados en evidencias que muestran que efectivamente funcionan y que queremos que ustedes se queden conectados durante todos estos días. Entonces, bienvenidos a este viaje de la Profe Azul, un viaje virtual, un viaje digital que vamos a tener todos estos días. Tenemos a Viviana, toda una experta en alfabetización inicial que tiene mucha experiencia. Entonces vamos a aprovechar de estos espacios. Dudas, preguntas, las vamos a hacer a través del chat. Vamos a tener quien nos apoye y nos esté dando y compartiendo las inquietudes. Recuerden, por favor, también hacer uso del chat de la Profe Azul. Hay un link que estamos rotando en el chat. Si ustedes quieren tener más información de la que ya hemos compartido con la Profe Azul, que yo les he contado, de las estrategias y los alcances que hemos tenido y las acciones que hemos estado adelantando desde UNICEF, desde la Fundación Carvajal y desde todos nuestros aliados, pues no duden en darle clic a ese chat. Ese link nos va a permitir a nosotros recolectar esa información y seguramente ponernos en contacto con ustedes y que ustedes también nos puedan dar ese feedback que es tan importante en estos espacios. Entonces, nada, creo que vamos a arrancar con lo más fuerte. Esta primera parte era contarles en qué estábamos, para dónde vamos, nuestras metas, nuestros retos, nuestros propósitos, y que nada, bienvenidos a este reto grande que tenemos, a este bus, a este Transmilenio tamaño mega familiar. Bienvenidos y muchísimas gracias a todos. Un placer. Por ahí he visto gente conocida, algunos por ahí conocidos, entonces, pues muy bien. Nos están diciendo por el chat que el link no abre, entonces revisen. Ya vamos a revisar, gracias por contarnos que el link no abre, vamos a verificar y les estamos contando por el chat. Vivi, te doy la palabra, muchas gracias, buena tarde para todos. Me voy como todo el día. Estamos justo ajustando en este momento el tema del link. Muchas gracias por avisarnos. En ese link van a poder encontrar el ingreso a todas las estrategias, a toda la estrategia de Viajando con la Profe Azul, lo que ella nos presentó de cada uno de los grupos, y se también nos va a permitir, digamos, que poder generar allí los datos para que les pasemos cosas como la presentación, otros recursos. Entonces,
Voy a acomodar el link, voy a revisar en efecto para que todo el mundo pueda ingresar y tan pronto lo tenga corregido lo voy a poner aquí. A Luz Dari le abrió, entonces voy a revisar que, pues para que todos podamos entrar. Muchas gracias, Vivi, bienvenida. Le recordamos nuevamente pues que vamos a estarnos comunicando por el chat. Muchas gracias también a las personas que nos han estado escribiendo, lo vemos súper ágil. Encontramos personas de Tolima que han estado allí también muy activas, todas las personas también de Bolívar, muchísimas gracias por eso, da muchísima felicidad, por ejemplo, encontrar a gente de Norosí que nos está escribiendo por acá. Entonces, bueno, bienvenidos y disfruten de esta súper experta que nos va a acompañar la tarde de hoy. Hola, buenas tardes, profes, ¿cómo están? Primero que todo, agradecer por la invitación y animarlos a que todos a través de un emoticón me cuenten cómo están, cómo se sienten, y agradecer a las más de 250 personas que están conectadas el día de hoy. Vamos a arrancar con la programación de Alfabetizando con la Profe Azul, diciéndoles en qué momento nos vamos a encontrar, cuáles son los temas que vamos a trabajar. Entonces, pues hoy ya sabemos, estamos en la apertura de Alfabetizando con la Profe Azul. El 30 de mayo nos vamos a ver con el tema de habilidades fundantes de la lectura. El 6 de junio, habilidades de nivel inferior de la escritura. Y el 13 de junio vamos a trabajar orientaciones pedagógicas para que la tengamos súper clara y estemos súper atentos a la conexión. Van a ser los días que están allí, son días jueves, en el mismo horario de 4 a 6 de la tarde. Y entonces, para arrancar, quiero que conversemos, quiero que nos comuniquemos al chat y podamos contextualizar, recordar qué tan importante es que un niño sepa leer y escribir. Entonces quisiera que ese chat estallara con las respuestas que ustedes tienen para compartirme qué tan importante es que un niño sepa leer y escribir. Siguiente pregunta, ¿qué actores deberían acompañar ese proceso de aprendizaje de la lectura y escritura? Nosotros a veces, como maestros que somos, nos preguntamos mucho, bueno, pero ¿por qué este niño lee pero no escribe? Le he dado muchas estrategias, le he dado materiales, pero también me siento solo, soy la profe de español, la profe de lenguaje, ¿qué otras personas podrían apoyarme en este proceso? Entonces, ¿por qué las preguntas? Porque todos nosotros sabemos que somos garantes del derecho que tienen todos los niños a leer y a escribir. Tenemos que ser muy claros y decir, no es solamente responsabilidad del profe que estaba con los niños en transición, del profe que estaba con los niños en primero, sino es una responsabilidad que nosotros adquirimos desde el momento que decidimos ser maestros, porque aprender a leer y a escribir en la edad adecuada es lo que necesitamos. Hay una pregunta y es, bueno, profe, ¿cuál es la edad adecuada en la que los niños deben aprender a leer y a escribir? Antes de los 8 años de edad. Antes de los 8 años de edad. Entonces se enciende una alarma importantísima. Dios mío, tengo niños extraedad, tengo niños que están en segundo, que están en tercero, que están en cuarto, que están en quinto y todavía no han logrado aprender a leer y a escribir de la forma adecuada. Entonces, para eso estamos acá. Hay otras preguntas. ¿Cuáles creen ustedes que fueron las habilidades que cada uno tuvo que desarrollar antes de iniciar el proceso de aprendizaje formal de la lectura y escritura? Entonces, pensemos en nosotros, ¿cierto? Pensemos primero, examinémonos y recordemos nuestra infancia. Algunos de nosotros tal vez no tuvieron un grado de transición, ingresamos a las instituciones educativas en grado primero, pero ¿será que habían unas habilidades que antes de ingresar a la escuela nosotros debimos haber desarrollado? ¿Cuáles creen que son esas? Y hay otra pregunta muy importante. ¿Qué ocurre con los niños y las niñas que no desarrollan estas habilidades? Entonces, estoy leyendo el chat, estamos revisando. Y bueno, muy bien, hay unas maestras que nos cuentan, nos dicen, venga, las habilidades que yo creo que fueron necesarias o que son necesarias, son todas las que tienen que ver con la motricidad fina, con la motricidad gruesa. Sí, muy bien, excelente.
¿Qué ocurre con estos niños que no desarrollaron esas habilidades? Claro que sí, profes. Van a tener o tuvieron muchas dificultades cuando arrancaron en el proceso formal de la escritura, de la lectoescritura. Son niños que de pronto encontramos en el aula y de pronto hasta nos vemos reflejados, si de pronto tenemos también algunos recuerdos de la infancia, porque algunos no los tenemos, donde cuando escribíamos la mano nos dolía, la profe decía lo típico, lo coloquial, el niño tiene la manito tiesa, hay que mirar qué se puede hacer, entonces hay que conseguir un corrector, hay una cantidad de cosas, pero efectivamente son una cantidad de estrategias que faltaron por aplicar a partir de lo pedagógico para que el niño pudiera desarrollar estas habilidades, y eso es lo que yo quiero que trabajemos hoy. Vamos a hablar de un panorama del territorio. ¿Cuál es el panorama? Vamos a ver si nos sentimos identificados. En cada una de nuestras instituciones educativas, ¿será que tenemos niños extraedad, profes? ¿Será que tenemos retraso en los aprendizajes? ¿Alguno de ustedes tiene aulas multigrado? ¿Será que desconocemos cuál es la ruta y el método para alfabetizar? Ese método que sea exitoso, ese método que realmente no falle. ¿Será que tenemos ausencia de materiales adecuados para enseñar a leer y a escribir o tenemos los suficientes? ¿Será que tenemos niñas y niñas que no han cursado preescolar? Pensemos si este panorama de territorio es el que nos convoca acá, es ese territorio que es mío y que realmente yo me siento identificado. Entonces vamos a tocar unos puntos muy importantes. Número 1, profes, no se aprende a leer y a escribir de cualquier forma, definitivamente no. Aprender a leer y a escribir en la etapa oportuna es un derecho. Ya no es que si yo quiero, que si no quiero, no. Es un derecho que tienen todos los niños. Se debe utilizar, profes, un método efectivo respaldado por la evidencia. Y también se deben utilizar unos materiales efectivos y de alta calidad. Pero lo más importante, la apropiación de nosotros como maestros. O sea, podemos tener los mejores materiales, los últimos, que fueron construidos a partir de la evidencia científica. Pero si yo como maestro no me apropio y no encuentro qué hay detrás de ese contenido, qué es lo que realmente o para qué apunta cada una de estas actividades y estrategias, no nos van a funcionar estos materiales. Entonces, aquí es la pregunta, bueno, cuénteme cómo es que se hace, qué tengo que tener en cuenta. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si estamos en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, tenemos que pensarnos lo que había comentado hace un rato, y es que definitivamente los niños o la gran mayoría de los niños que llegan a nuestras instituciones educativas no han pasado por un grado de transición, sino que vienen de casa. O si de pronto han estado en un grado de transición, tenemos que verificar que esos predictores del aprendizaje de la lectura y escritura hayan sido desarrollados. Después de pensar en esto, muchos decimos, es que el niño no aprendió a leer y a escribir. Entonces tenemos que pensar que aprender a leer y a escribir no es innato. No es innato. Requiere de una enseñanza explícita, directa y sistemática, de un profe que le enseñe de manera directa, un paso a paso, con unas instrucciones muy claras, cómo es, cómo se hace. Cuando nosotros tenemos los niños de preescolar o los niños de primero y les pasamos un cuento, muchos decimos, vamos a permitirle al niño que lea las imágenes. Excelente, él disfruta las imágenes. Pero más allá de eso, si el niño no sabe leer y escribir, cuando esté en grado primero, empiece su proceso formal, el niño no va a disfrutar de la lectura. Entonces, acá tenemos unos predictores que son los que son la base fundamental para que el niño logre aprender a leer y a escribir en el tiempo correcto, que logre desarrollar esas habilidades que más adelante vamos a ver para que llegue a la adquisición formal del código escrito, para que llegue a la adquisición formal de la lectura y la escritura. La primera que tenemos acá es la conciencia fonológica. Entonces, como no estamos hablando ya de las habilidades fundantes de la lectura y la escritura, sino lo que está previo,
lo que le permite al niño tener esas bases fundamentales para que sea exitoso el siguiente escalón. Entonces, por ejemplo, trabajar con los niños en el grado transición o ofrecer a los padres de familia también estrategias donde el niño sea consciente de muchos sonidos, donde el niño sea capaz de diferenciar un sonido largo de un sonido corto, donde sea capaz de diferenciar los sonidos del contexto, ¿sí? Entonces, esa conciencia de estos sonidos le va a permitir más adelante trabajar en el proceso formal la parte de conciencia fonológica, que cuando yo le muestre al niño una letra, el niño no me diga el nombre de la letra, sino inmediatamente le cuente al maestro o nos cuente a nosotros cuál es el sonido de esa letra. Entonces, no es arrancar de lleno directamente con el sonido de las letras, sino todo lo que hay previo para que el niño desarrolle esa conciencia fonológica. Ya en el conocimiento alfabético, el niño puede distinguir, puede diferenciar entre mayúsculas, minúsculas, puede distinguir su nombre para llegar a una alfabetización de alta calidad, ¿verdad? En el vocabulario, que uno dice, bueno, y el vocabulario, si un niño no sabe leer y escribir, profe, el vocabulario, recuerden que parte de la oralidad, es muy importante tener con los niños conversaciones que sean ricas, conversaciones donde incluyamos palabras nuevas, que el niño pueda contextualizar, que el niño pueda comprender y utilizar. Cuando un niño no comprende la palabra, una palabra de un texto que yo le estoy leyendo, por muy básico que sea, no va a haber comprensión. De hecho, en una frase, en una palabra, si el niño no comprende una palabra, no va a poder comprender una frase, no va a poder comprender la oración y mucho menos a poder comprender el párrafo. Entonces es necesario que trabajemos con ellos la parte oral, que le indiquemos a los padres de familia que a los niños hay que hablarles, llamarle a las cosas por su nombre, ¿verdad? Para enriquecerlo. Y hablamos de la conciencia del texto impreso. Cuando hablamos de la conciencia del texto impreso, ustedes, yo creo que a ustedes les ha pasado, les pasamos a un niño, vamos a la biblioteca o les llevamos un libro para que lo exploren. Hay muchos niños que cogen los libros al revés, ¿cierto? Y uno los ve y hay papás hasta que les parece gracioso. Pero en la conciencia del texto impreso, los niños deben tener claro que cuando uno lee o cuando ellos leen, debe leer de izquierda a derecha, que los libros tienen palabras, que tienen frases, que tienen unas imágenes, que el libro tiene un autor, se le relaciona, se le muestra en dónde está el autor, que también hay una persona que ilustró el libro, que puso esas imágenes, que él sepa diferenciar entre el autor y el ilustrador, ¿verdad? Que no es solamente ponerlo de lleno a que revise las imágenes, a que mire en dónde está el contexto, sino más allá de eso, lo que estamos conversando. Que el niño pueda saber qué es una letra, que el niño pueda saber qué es una palabra, que si yo hago un concurso y digo, vamos a contar cuántas palabras tiene este título, el niño tenga la capacidad de hacerlo, y no que cuando yo le digamos a contar palabras, está contando las letras. A veces nosotros pensamos que estos aspectos no son importantes, pero realmente lo son y van a hacer o van a generar que el niño, vuelvo y repito, lo voy a repetir muchas veces, cuando pase a la adquisición formal del código, lo haga de una manera más tranquila, de una manera directa y sea mucho más fácil que aprenda a leer y a escribir. Entonces, acá traje para ustedes desde la experiencia una ruta para la enseñanza de la lectura y la escritura. ¿Y por qué digo desde la experiencia? Porque les voy a presentar el programa de Aprendamos Todos a Leer y es un programa espectacular que me muestra la ruta para la enseñanza de la lectura y la escritura y esto nos va a permitir hacernos una idea mental, ¿sí?, de qué es lo que tengo que hacer y contrastarlo con lo que yo estoy haciendo en el aula. Tenemos aulas que tienen entre 35 y 40 niños, no lo desconocemos. Tampoco desconocemos todas las actividades y estrategias que hacemos
que planeamos, que diseñamos para que los niños aprendan a leer y a escribir, pero esta ruta nos permite ir de una manera directa, de una manera efectiva y exitosa. Entonces, número 1, no enseñamos a leer y a escribir siguiendo el orden del alfabeto. Primero enseñamos, profes, el sonido de las letras según su frecuencia de uso. ¿Por qué lo decimos? Porque si estamos hablando de hace muchos años, había una, digamos que podemos hablar de un método, podemos hablar de estrategia donde los maestros nos enseñaron siguiendo el orden del alfabeto. De hecho, entrábamos a la institución y nos hacían repetir, tenían el alfabeto en la parte superior de la pizarra y todos repetíamos A, B, C. Entonces el maestro estaba feliz porque el niño se había aprendido el alfabeto, pero a la hora realmente de leer y escribir no pasaba nada. Eran muy pocos niños los que lo hacían porque realmente no era una estrategia que funcionaba. Enseñamos primero las vocales. Son los sonidos que más utilizamos al hablar y leer y aparecen en todas las palabras. Creo que en eso sí conectamos. Entonces aparece la A, la E, la I, la O, la U, pero hay una característica muy importante y es que estas vocales se pueden alargar, profes. Decimos A, E, I, O, U. Todas las vocales se pueden alargar. Paso 3. Luego enseñamos los sonidos que se pueden alargar, en especial para unirlos con otro. Si tenemos ya las vocales que se pueden alargar, que los niños las agarran fácilmente, luego vamos a enseñar esos sonidos de esas consonantes, las que llamamos consonantes, que se pueden alargar. Hagamos el ensayo. Nadie los está viendo. Hagamos el ensayo. Entonces, todas se pueden alargar. Y se dan cuenta cuando yo, sonido de la M, yo tomo mi mano y lo alargo. Esta puede ser una estrategia que podemos utilizar con los niños para que comprendan que este fonema, que este sonido se puede alargar. Venga, pero ¿por qué primero los que se pueden alargar? Profes, porque son mucho más sencillos. Hay una pregunta que no me han hecho en el chat y que me hubiera encantado que me la hubieran hecho y es, Viviana, profe Viviana, ¿por qué dentro de los primeros sonidos no está la P? Entonces, esperemos a ver si en el chat alguna persona me puede decir por qué creen que la P no está en el paso número 3, donde todos decimos, pero es que la P es el segundo fonema que yo estoy enseñando, ¿por qué no está ahí? Entonces, esperemos a ver si encontramos una respuesta. O si alguno de ustedes me dice definitivamente, no, profe Viviana, no tengo ni idea. Entonces me voy a ir adelantando mientras se animan. Después de que enseñamos los sonidos que se puedan alargar, el paso número 4 es que nos vamos a encontrar con y estos fonemas. Entonces acá nos dicen que los dientes detienen la salida del aire y no se pueden alargar. Hay fonemas que definitivamente no se pueden alargar. Entonces, ok, ¿será que la P se puede alargar? Hagamos el sonido, o sea, produzcamos el sonido de la P y vamos a hacer la comparación con el sonido de la M. Entonces, y ¿será que la P se puede alargar? No, y esto lo hace un poco más compleja. Entonces, por eso no encontramos dentro de los primeros fonemas la P, sino lo encontramos en el paso número 4, donde el primer fonema que encontramos, que yo lo llamo de un solo golpe, que no se puede alargar, efectivamente está la T, antes de la P. ¿Okay? El paso número 5, ahora encontramos sonidos que se representan con 2 letras juntas. Entonces yo voy a adelantarme para las personas que no conocen el término. Resulta que estos se llaman dígrafos. Hay una pregunta que me hacía alguna vez una profe y me decía, Viviana, pero ¿cierto que está la she y la eye
cierto que estas ya no están en el alfabeto, esas las sacaron. Entonces la profe decía, yo no entiendo por qué. Entonces resulta que acá, repito, encontramos sonidos que se representan con 2 letras juntas. Si nosotros encontramos la C y la H sabemos que no tiene sonido, pero juntas hacen, vamos a llamarlo así, hacen una unión, se enganchan y representan un sonido al igual que la EY. Entonces, por eso los denominamos o se denominan dígrafos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le voy a hacer un dictado al niño, yo no puedo, por ejemplo, en el caso de la EY, yo no le puedo dictar, si le voy a dictar al niño lluvia, yo no le puedo dictar U, I, A. ¿Por qué? Porque si le estoy dictando la EY de manera independiente, estoy cometiendo un grave error, porque la EY representa un solo sonido y corresponde al grupo de los dígrafos. En el paso número 6 encontramos la H, que es una letra muda, ¿sí? Y merece su lugar. ¿Por qué? Porque en la parte ortográfica a los niños se les dificulta un montón. Entonces la encontramos en el paso número 6. No, por ejemplo, la podíamos encontrar en el paso número 3. Imagínate esa confusión. Y en el paso número 7, acá dice identificar que algunas letras tienen el mismo sonido. Claro que sí. Ahí también viene a jugar un papel muy importante la parte ortográfica, las dificultades que tienen los niños al diferenciar SCZ, JG, EYY, y esas estrategias para mejorar la ortografía o más bien para trabajar la ortografía en el aula, las vamos a tener acá en las sesiones en las que vamos a trabajar los días jueves. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les vengo a presentar algo que me encanta y es, creo que por lo que la gran mayoría de ustedes están hoy acá o están convocados, y es Aprendamos Todos a Leer, que es un programa súper especial para la enseñanza explícita de la lectura y la escritura, que lógicamente se enfoca en ese desarrollo, no solamente en el desarrollo, sino en la consolidación de las habilidades precursoras, profes, en la etapa inicial. ¿Cuáles son esos precursores? Entonces tenemos, número 1, la conciencia fonológica, número 2, el principio alfabético, número 3, la adquisición de vocabulario nuevo, número 4, la comprensión oral y de la lectura y la escritura de letras, palabras y oraciones. Bueno, Viviana, ¿y eso cuándo lo vamos a ver? Recuerden que tenemos unas sesiones todos los jueves, entonces cada una de ellas la vamos a ir trabajando dentro de estas sesiones para que no solamente nos quedemos con la teoría, sino lo que más nos gusta a nosotros los profes. Venga, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo puedo desarrollar en el aula? ¿Y cuáles son los materiales apropiados que podemos trabajar con los niños? Entonces, tenemos unos grandes desafíos y es mantener esas trayectorias escolares, mantener la trayectoria. Ya creo que nuestras compañeras nos comentaron un niño que no aprende a leer y a escribir, un niño que está en cuarto, que está en quinto, se siente incómodo, su autoestima está súper baja y muchos de ellos llegan a la deserción escolar, son niños que tal vez están en el aula, algunos desafortunadamente tengo que decirlo, van por el refrigerio, no se sienten a gusto, se paran del puesto, agreden a sus compañeros, pero tenemos que mirar qué hay detrás de todo esto, ¿cierto? Entonces tenemos acá, en Aprendamos Todos a Leer, iniciamos con la literacidad de emergentes, todo lo que desde casa o todo desde lo que en los primeros años los niños pueden adquirir, todas esas habilidades, el desarrollo de esas habilidades motoras, que el niño escale, que el niño pueda comprender lo que la mamá le dice, que el niño pueda ayudarle a la mamá a amasar, a separar granos, a recortar, todos esos conocimientos que pueda adquirir desde casa para que cuando llegue a preescolar pueda trabajar en la escuela todo lo que tiene que ver con precursores, que fueron los que mencionamos anteriormente y luego vamos a ampliar, y la estimulación. Entonces, aquí es donde ya empezamos a entender
lo que algunas maestras nos dicen, no, es que los niños en transición no deben aprender a leer y a escribir porque no es el momento. Entonces, todos también tenemos que entender que los niños tienen todas las capacidades para hacerlo y que aprender a leer y a escribir no significa que el niño todo el tiempo tenga que estar con un lápiz y un papel en la mano. Son todas esas habilidades que se pueden desarrollar, que se pueden adquirir en el preescolar a través de la oralidad, a través de la escucha, cómo puede una canción de cuna, cómo puede una imagen, una cantidad de estrategias que las profes utilizan para que el niño pueda tener esa base fundamental, ese colchoncito que nosotros llamamos, que le va a permitir pasar a grado primero y ir de lleno al aprendizaje de la lectura y escritura. Eso es lo que los niños en grado primero realmente deben hacer, aprender a leer y a escribir. Todos sus esfuerzos deben estar centrados en ello. Para que en grado segundo, que viene la parte del fortalecimiento, de la consolidación del sistema alfabético, lo puedan hacer. Si se dan cuenta, aquí nunca dice que en grado primero deben salir ya leyendo y escribiendo, es decir, ya el sistema alfabético debe estar consolidado. No, profes, es un proceso y en segundo ya se consolida. Entonces hay muchas profes que dicen en grado primero, venga, pero es que el problema que yo tengo es que hay combinaciones que los profes, en grado segundo las combinaciones se fortalecen. Ya luego les vamos a compartir el material donde ustedes pueden encontrar todo ese paso a paso y ese proceso. En grado tercero ya el niño es capaz de leer para aprender, que era lo que ahorita Liliana les contaba, o Liliana especificaba. Los niños en grado tercero ya deben leer para aprender, ya tienen que ser capaces de leer un instructivo y desarrollar lo que el instructivo les dice. Si no lo hace, ya tiene que pasar a un proceso de remediación. ¿Listo? Ahora, nos vamos directo al grano. Con todo lo que usted me está diciendo, Viviana, entonces dígame qué materiales o en dónde los podemos encontrar. Entonces les voy a contar con qué cuenta Aprendamos Todos a Leer. Cuenta con textos, con recursos, con videos y otro tipo de materiales que les van a ayudar a ustedes en el aula. Esos materiales están digitales. Algunos maestros de pronto en la transición del año o el próximo año los pueden tener físicos, pero quiero que comprendan que estos materiales los tenemos digitales, absolutamente todos. ¿Qué metodología trabaja? Entonces, la metodología está compuesta teniendo o se sigue un orden a partir de la evidencia científica. El orden de los fonemas está propuesto por Stanislas Diem en su libro Aprender a Leer. ¿Cómo así? Recuerden que ahorita conversábamos hace unos minutos, cuando nosotros hablamos del orden de los fonemas, revisábamos que primero están los sonidos que se pueden alargar. Esto es basado en la evidencia, entonces nos basamos en ese orden. En cuanto al principio alfabético, se presenta, profes, una letra por lección. El libro consta de unas lecciones, una letra por lección. Cada fonema y letra trabaja un texto corto y estrategias de comprensión. Dentro de la progresión de los fonemas, que ya hace un rato se las presenté, entonces iniciamos por vocales, luego con esas consonantes transparentes que tienen un solo sonido, luego trabajamos dígrafos, pasamos a las letras menos frecuentes e identificación de letras que encontramos con esos mismos sonidos. Repito, ¿cuáles mismos sonidos? Es el caso de la S, la C y la Z. Entonces, vamos a producir esos sonidos. La S, la C y la Z, ¿ven? Entonces, por eso va más adelante en la progresión. Trabajamos la evaluación formativa dentro de la metodología. Cada lección sugiere evaluaciones formativas. Cada lección tiene una evaluación. Ya como maestro no me tengo que pensar, venga, tengo que revisar cuántos puntos, no. El material ya tiene las evaluaciones formativas. De esa manera se puede asegurar una intervención, profes, de manera oportuna. Y lógicamente está la práctica. El material contiene muchísimos ejercicios
en contextos de palabras, trazos, escritura de palabras, oraciones y letras aprendidas. Contiene dinámicas de aula. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma unidad didáctica tiene unas dinámicas para que exista, para que haya dentro del aula un trabajo con el docente, para que haya un trabajo individual, un trabajo en pares, trabajo en equipos y trabajo en casa. Es decir, que la dinámica de aula permite que el niño no solamente construya su propio conocimiento, sino que se permita socializar y aprender también del otro. No se va a aburrir. Aquí les presento entonces los materiales. Tenemos el material inicial en grado transición, que tenemos dos guías del maestro, las guías del estudiante, tiene una cartelera fonológica y también tenemos el libro de cuentos para niños. En grado primero también tenemos los materiales del maestro, los materiales de los niños. Acá hay algo muy chévere y es el material de remediación. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando eso? Porque a veces dentro del aula, vamos a poner un ejemplo, estoy en grado segundo y digo, yo tengo los libros de grado segundo, pero es que tengo 3 niños que todavía no me leen y no me escriben, yo ya no sé qué hacer. Entonces, así esté en grado segundo, en grado tercero, profe, las actividades de la adquisición, de la alfabetización inicial, le pueden servir. Usted puede utilizar estos ejercicios, estas estrategias que proponen el programa para que trabaje con el niño a partir de esa progresión de fonemas para que lo haga de manera efectiva. Pero tengo el caso de una profe que está en grado cuarto y me dice, Viviana, tengo un niño que aprendió a leer y a escribir, pero todavía lo hace, todavía lee lento, se le dificulta la comprensión. ¿Qué tipo de materiales tenemos? Porque es que los de adquisición, él ya, o sea, ya no son necesarios porque ya aprendió a leer y a escribir, ya hace sus correspondencias, grafema, fonema, toma dictado, pero se demora mucho. Profes, está el material de remediación, donde ustedes inicialmente deben hacer una evaluación diagnóstica, que la evaluación diagnóstica lo tienen los libros de ATAL, para que usted pueda decidir en qué etapa tiene que trabajar el niño en la remediación, si está en etapa inicial, en etapa previa o en etapa de consolidación. Algunos niños arrancan desde la etapa inicial y terminan con la etapa de consolidación. ¿Qué características debe tener ese niño para que pueda pertenecer a alguno de estos niveles? Sencillo, profe. El libro tiene un listado, ¿sí? ¿Qué les digo yo? Tiene un listado de conocimientos, de habilidades que debe tener adquiridas, pero el libro le dice, venga, si el niño no le lee palabras, entonces usted marca con una X, el niño no escribe, entonces uno va ubicando como si fuera un test y usted ahí toma la decisión de cuál es la etapa que corresponde. ¿Listo? Entonces, luego tenemos este material, me encanta, que es el materiales para familias y cuidadores. Este material se trabaja muchísimo, o lo podemos trabajar muchísimo cuando tenemos dificultades. Fue diseñado pues para atender todo lo que tuvo que ver con el COVID, porque los niños no podían asistir al colegio, pero nosotros tenemos que utilizar todos los materiales. Entonces, ¿para qué me puede servir, profes? Son 44 fascículos que usted puede utilizar en el aula como un refuerzo, pero también los puede utilizar para llevarlos, para que los niños los lleven a casa y también trabajen allí junto con sus familias. Cada fascículo tiene una actividad diferente. Arrancamos desde todo lo que tiene que ver con apresamiento, con trazos, para que el niño adquiera la direccionalidad y aparecen todos los fonemas. Entonces es sencillo, yo digo, uy, Camilo tiene dificultad todavía con el fonema S. Busco el fascículo, lo trabajo en el aula y lo podemos llevar como refuerzo. ¿Listo? Entonces, los vamos a invitar a dejar todas sus preguntas en el chat, profes, y nuestro equipo estará muy atento para resolverles estas dudas. Ya sabemos que son las 5:47, estamos un poco cortos de tiempo. ¿Listo? Entonces, acá hay una pregunta muy, muy chévere, me gusta. ¿Cómo se dicta la palabra lluvia?
Entonces, ¿por qué es interesante? Porque yo dije, ¿cómo no debería ser? Entonces, resulta que si la palabra lluvia tiene la ¿cierto? El sonido de la L, entonces, ¿cómo la tengo que dictar? Y el niño inmediatamente la va a escribir. Entonces, ella, U, B, I, A, lluvia, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a adelantar algo de la próxima clase. No solamente podemos hacer dictado y el niño lo va a escribir con lápiz y papel, sino el niño lo puede escribir a través de su componedor de palabras. El componedor de palabras, ¿eso cómo se llama? ¿Cómo se hace? Son todas las letras del alfabeto en mayúsculas y minúsculas. Vamos a imaginarlos que se repiten, son fichas que se repiten 3 veces. Una de las vocales deben también estar tildadas. Y cuando yo le dicto la palabra lluvia, a medida que el niño va escuchando cada uno de los fonemas, va seleccionando la palabra y la va armando. La armó, la profe verificó que esté correcta, que esté compuesta de todas las letras, que ortográficamente esté muy bien, y ya el niño la puede escribir en el cuaderno. Así se puede dictar la palabra lluvia, ¿de acuerdo? Entonces, profes, tenemos el reto de la semana. Yo quiero que lo acepten. Ya todos conocimos a la profe Azul, pero la invitación es que ustedes puedan escanear este QR y puedan, la profe Azul, apenas ustedes la saluden, hola, inmediatamente les va a solicitar unos datos básicos muy importantes para saber con quién está hablando. ¿De acuerdo? Los vamos a invitar a ustedes para que puedan preguntarle a la profe Azul sobre el curso KID de los aprendizajes. Nos gustaría que ingresaran, que lo exploraran. La atención del chat de la profe Azul es desde las 8 de la mañana, profes, hasta las 6 de la tarde. Recuerden que somos muchos, pero la profe nos va a responder a todos. Lo importante es que dejemos todos nuestros datos para que a medida que pase el curso, ustedes puedan hacer sus preguntas en el chat y la profe pueda responderlas. ¿Qué tipo de preguntas? La profe ya les dijo, preguntas a nivel pedagógico, sobre alfabetización inicial, si yo ya empecé el curso KID de los aprendizajes, pero no me descargaron las fichas, entonces yo solicito ayuda, quiero hacer el curso de PEAS, entonces los invito a todos a que logren escanear y pertenecer a este gran grupo para que tengan asesoría educativa, ¿de acuerdo? ¿Dónde están los materiales? El QR. Nosotros, bueno, hay algo que se me olvidó decirles, y es que, profes, estos cursos de los que les habló la profe son gratuitos. Nadie, absolutamente nadie, tiene que pagar. También se certifican, profes, se pueden certificar. ¿Y en qué momento lo vamos a hacer? Porque es que yo trabajo de 6 de la mañana a 5 de la tarde, profes. Se pueden hacer en cualquier momento. Usted es la persona que va a sacar su tiempito para hacerlo. Créanme que es espectacular. ¿Dónde están los materiales? Me están preguntando. Entonces, los materiales ustedes los pueden encontrar en la web. Esos materiales los ofrece el BID. Ustedes lo pueden buscar, pueden escribir, ¿cómo es que lo busco yo? Materiales aprendamos todos a leer. ¿Listo? En YouTube también encuentran muchos videos, pero les tengo una noticia espectacular. No se desgasten buscando en la web, porque nosotros les vamos a compartir los materiales, ¿cierto? Lo importante es que usted no se desconecte los jueves, que ustedes nos acompañen, porque cada jueves les vamos a tener una sorpresa muy importante, muy chévere, y es que les vamos a compartir los materiales, no solamente los libros, sino también recursos adicionales como videos, para que se puedan empapar y puedan entender toda esa metodología que hoy les presentamos, profes. Entonces, yo sé que hoy el tiempo estuvo apretado, que tenemos muchas preguntas, que hay cosas que de pronto quedaron como en el tintero, pero cada sesión vamos a ampliar cada una de esas habilidades, cada uno de esos precursores, y créanme que usted se va a volver todo un experto. ¿Listo?
¿En qué orden se enseñan las vocales? La próxima semana les tengo la respuesta. ¿Listo? Entonces, profes, no siendo más, ya tenemos tarea para la próxima semana, ya todos vamos a ingresar. En este momento voy a mirar cuántas personas están conectadas. Hay 244 personas, entonces yo voy a preguntar a la profe Azul cuántas personas durante la semana se van a comunicar con ella a través del chat, van a dejar sus datos, voy a estar súper pendientes para que cada semana aprendamos nuevas estrategias, tengamos nuevos materiales y profes, que tengan una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana. Espérenme un momentico que no puedo. Ya. Nos vemos la próxima semana. Espero que podamos compartir. Entonces voy a cederle la palabra a Liliana Gamboa. Fue muy grato haber estado con ustedes y yo espero solo corazones y aplausos. Profe, por favor, y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Bueno, Vivi, muchas gracias. Creo que quedamos antojados para lo que se nos viene en los próximos encuentros. Como lo dice Vivi, los esperamos dentro de 8 días. Muchas gracias por haberse conectado. Creo que empezamos un viaje muy interesante con la profe Azul, con todas estas estrategias. Profes, tenemos para ustedes sorpresas. Entonces, lo que queremos es que no se desconecten de estos espacios. Vamos a tener unas sorpresas bien interesantes. Vamos a poder seguir compartiendo con ustedes estrategias, información, conocimiento. Como lo decía Vivi, vayan por favor trabajando los cursos que están abiertos, que son virtuales, que no tienen ningún costo y que tienen un nivel muy alto en calidad y en contenidos. Entonces, aprovechemos de estas herramientas que ya están diseñadas y listas. Vamos a ir cerrando, pero para cerrar solamente 2 cosas importantes. La primera, por favor, diligencien el enlace que se les ha estado compartiendo en el chat. Lo primero necesitamos porque esa va a ser, de ahí va a salir esas sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Vamos a esperar quienes nos acompañan durante todas estas sesiones, quienes podrán acceder a estas sorpresas. Y segundo, es muy importante que todas las preguntas que ustedes vayan teniendo a lo largo que van revisando el material, pues las puedan consultar también a través del chat de la profe Azul. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Veo que algunos nos están compartiendo datos por el chat. Nosotros no, lo que los invitamos es no nos compartan a nosotros sus datos e información, sino háganlo siempre a través del chat de la profe Azul. Contáctenla y ténganla ahí a la mano, que será una buena compañera en todo este trabajo que hacemos con nuestros estudiantes. Lili, nada, pues te doy la palabra para que pueda cerrar este espacio. Nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias de nuevo. Prometemos que en 8 días vamos a iniciar un poquito antes, entonces también queremos invitarlos para que por favor nos acompañen desde antes. Habían muchas personas hoy que llegaron muy puntuales. La idea es que estemos empezando a dar ingreso a eso de las 4 para que podamos arrancar a las 4:10 si les parece bien. Algunas personas estaban diciendo, oiga, yo no pude escanear el chat, o yo no alcancé a escanear el número telefónico, entonces se los acabamos de poner ahí en el chat, es el 321-226-5285. Por otro lado, queríamos contarles también que para recoger todo esto que estuvimos hablando, nos quedamos también con varias inquietudes, ¿cierto? Una de ellas están, pues, por supuesto, relacionadas con esos retos que hemos tenido que están asociados a la deserción escolar, a la pandemia, que están asociados también a las condiciones de extraedad y en algunos casos a las aulas multigrado. Aquí varias personas en el chat nos pusieron, pues, que tenemos esas condiciones. Sabemos, por supuesto, que hay un ejercicio previo asociado a la motricidad, que hay unos niños que están en mayor nivel de riesgo que otros. Tenemos también en cuenta la necesidad de incluir todas este desarrollo de habilidades para la lectura y para la escritura. De allí viene nuestra sesión 2 y nuestra sesión 3. Y por último, queremos no dejar de hablar de la importancia de vincular a los padres. Entonces, estos son temas grandes, de pronto de los que aparecen también, de los que aparecieron allí en la conversación. Si no pudieron entrar al link,
no se preocupen. Si no pudieron decir, si les dice, oiga, no puedo entrar a este link de la asistencia, no se preocupe, escríbanos al chat y díganos, oiga, estuve en la sesión, estuvo muy chévere, saludos a la profe Azul, y además de eso, por favor, ténganme en cuenta, soy de tal institución educativa y demás. Muchas gracias de nuevo a todos, y ya para despedirnos los dejo con la profe Azul. Gracias, Lilian. Gracias nuevamente a todos y todas. Estaré supremamente pendiente de ustedes para que me escriban en el chat. Ahí lo dejamos en los mensajes de esta llamada para que ustedes puedan pues ponerse en contacto conmigo. Recuerden, el número es 321-226-5285. Estaré súper atenta y muy contenta de poderles acompañar y orientar en este proceso. Entonces, bueno, nos veremos entonces la próxima semana. Abrazos, feliz día. Gracias, feliz fin de semana. Saludos a Proinco, qué chévere que nos acompañaron. Muchos saludos.